Voy a pedirles que abran su Biblia. Hoy traigo un mensaje. No se vaya el praise team, quédese tantito aquí. Vamos a cantar un último coro cuando acabemos de leer la palabra de Dios. Cuando oremos, ustedes me van a ayudar a cantar ese hermoso canto. Y lo vamos a comenzar con el coro, hermano Jorge Luis, por favor, si usted nos ayuda, y el praise team lo liderea, yo lo sigo, amén. Y que dice: y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, amén. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a leer en el capítulo número 2 del Evangelio según Mateo, en el verso número 1 y hasta el verso número 3, la palabra de Dios que hoy nos va a ocupar en este día, amén. Mateo capítulo número 2, verso número 1 hasta el verso número 3, que dice así, amén. Mateo es el primer evangelio puesto en el Nuevo Testamento. Just go to the New Testament and find the first book of the Bible in the New Testament. There is Matthew, and we're going to be reading in verse number 1 all the way through to verse number 3. Amén. ¿Listos todos? Amén. Vamos a leer y escuche lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hasta ahí lo dejamos. Alguien dígale al Señor: Dios y Padre, hemos cantado, hemos venido, Señor, y te hemos exaltado y glorificado. Te hemos manifestado nuestra fe a través también de nuestra fidelidad al ofrendar y al diezmar, Señor mi Dios, para ti. Lo hemos hecho para la gloria y la alabanza de tu nombre. Tú que todo lo ves, que todo lo conoces, que todo lo sabes, Señor, tú bendice nuestras vidas conforme a tu bondad y tu misericordia. Padre y Dios, hemos leído tu palabra. Señor Jesús, hoy en esta mañana te pedimos nos guíes. Tú nos des dirección a través de la gloria y el poder de tu Santo Espíritu. Danos discernimiento, que podamos escuchar este mensaje, interiorizarlo en nuestra vida y que tú lo ayudes a que fructifique para que tú, de parte nuestra, seas exaltado y seas glorificado, Dios. Gracias te damos, maravilloso Señor Jesús. Bendice hoy a quien nos visita. Habla a sus corazones por tu Espíritu, por la grandeza de tu amor y de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un aplauso al Señor y cantamos el coro. Amén. Dígale. Estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro.
cosas en este lugar. Podemos saludar a los hermanos, podemos alegrarnos de un canto, podemos simple y sencillamente hacer muchas cosas independientemente a las cosas principales que vinimos a hacer a este lugar. Y muchas de ellas sin duda alguna nos pueden gratificar en nuestra vida, pero ninguna como esta cuando lo hacemos delante de Dios. Y vinimos aquí con el gran propósito de adorarlo, de reconocerlo, de exaltarlo y de bendecirlo. Nuestra bendición será tan grande y absoluta, incomparable a todo lo demás. Por eso le decimos al Señor una última vez con el coro. Dígaselo otra vez, nuevamente. Amén. Estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Hay alguien en esta mañana que adora a Jesús. Si usted adora a Jesús, bendiga su nombre, alábelo y exáltelo, porque el Señor nuestro Dios vive y reina para siempre. Amén, amado hermano. Siéntese, por favor. Gracias al Praise Team y a los músicos que me han ayudado en esta mañana. La semana antepasada prediqué un mensaje muy hermoso que creo yo que fue de mucha bendición para mi vida, para la vida de mi casa, de mi familia y para la vida de la iglesia. Y en el mensaje de la semana pasada decíamos nosotros, hablando de aquellos pastores que según el texto bíblico en Lucas capítulo número 2 recibieron un mensaje celestial. O sea, el ángel del Señor vino y les habló a aquellos hombres que guardaban sus rebaños en las vigilias de la noche, pastoreando sus ovejas en los campos de los pastores en Belén. Y cuando oíamos ese mensaje, decíamos nosotros que el título de la predicación pasada, ellos vinieron y al oír esas cosas alabaron al Señor. Y qué bonito cuando se decía cómo estos hombres pudieron creer a ese mensaje sin hacer preguntas, sin hacer nada, creyeron, adoraron y fueron a servir al Señor nuestro Dios. Hoy en este día el título de mi mensaje es: ellos lo buscaron para adorarle. Y este título sin duda alguna es algo que nosotros hoy lo vamos a volver a reafirmar en nuestra vida. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Por qué vinieron buscándole? ¿Por qué traían en su corazón el propósito de adorarle? Y yo obviamente hoy voy a hablar cosas de profetas contemporáneos que profetizaron y quedó escrito en la palabra de Dios, en la palabra profética. Y si nosotros nos vamos a uno de ellos que fue contemporáneo, es el profeta Isaías, que profetizó 750 años antes del nacimiento del Mesías encarnado. O sea, del Dios de nuestra salvación, que vino al mundo en la humanidad de Jesús para manifestarse al mundo y manifestar su amor, bondad y su misericordia. Este profeta profetizó, como se dijo la semana antepasada, según el capítulo número 7 y el verso 14, el capítulo número 6 del 9, del 6 en adelante. Y nosotros lo creemos con todo el corazón que esta profecía es una profecía que según Mateo capítulo número 1 se cumplió al pie de la letra. Hoy también nosotros a otro de los profetas contemporáneos que profetizaron la encarnación del Verbo eterno, o sea, la manifestación del Dios de la eternidad en un cuerpo humano o en una figura corpórea, como usted lo quiera entender, fue el profeta Miqueas, que profetizó 700 años aproximadamente antes de la aparición del Mesías encarnado.
Otro de ellos fue el profeta Daniel, quien profetizó estando obviamente cautivo los hijos de la cautividad en Babilonia 500 años antes de la aparición del Mesías encarnado. Y así podemos nosotros irnos sabiendo y entendiendo cómo la palabra de Dios a través de la profecía se ha cumplido. Entonces haya sido por Daniel 500 años antes del Mesías, cuando vino el Mesías encarnado, o 600 como profetizó el profeta Miqueas, o 750 aproximadamente cuando profetizó el profeta Isaías. Lo importante es entender hoy en esta mañana que ellos le buscaron para adorarle. Obviamente yo les voy a dar a saber quiénes eran ellos, cuál era el propósito de su venida, por qué ellos tomaron esa determinación. Y obviamente en esta predicación quiero por lo menos enseñar 3 cosas importantes en este mensaje. Y lo que yo quiero enseñar es que el reinado del Señor Jesús es un reinado universal, en primer lugar. Y en segundo lugar, quiero también enseñar que no todos asintieron a su aparición, no todos asintieron obviamente el que Él haya venido y a Él creerle para poder ser de Él para la vida eterna. Y en tercer lugar también quiero enseñar a través de la prédica, Dios me ayude a poder articularme con el tiempo y poderlo dar a conocer, que simple y sencillamente que el reinado de este rey no es como el reinado de los monarcas que vienen, nacen, mueren y se acabó su historia. El reinado de este rey, es un reinado sempiterno, lo que quiere decir que es un reinado eterno. O sea, su rey y mi rey no va a pasar de moda, siempre va a estar reinando para siempre. Alguien de veras recibe esta palabra. Dele gloria, alabanza y honra al Señor nuestro Dios, quien vive y quien reina por siempre y para siempre. Pero también en mi prédica quiero articular este hermoso detalle que obviamente lo que hemos leído y casi siempre yo lo saco a relucir. El capítulo número 11 del Evangelio según Lucas, y me enfoco mucho en el verso 15, 16 y 17, pero hoy me voy a ir al verso 23. Porque aunque dice allá cuando a Jesús se le criticaba porque echaba fuera demonios y los que no lo entendían decían que Él hacía estas obras poderosas por el poder de Satanás, el Señor les dio a entender que un reino dividido contra sí, ese reino obviamente no iba a poder prevalecer, o una casa dividida entre sí misma no iba a poder quedar. Y lo que el Señor hizo en ese contexto, Él se los fue llevando, pero lo importante es entender el verso número 23, que es la parte de esa porción donde simple y sencillamente se declara que el Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, ese simple y sencillamente derramará. ¿Qué quiere decir esta palabra? Y eso también lo voy a predicar. Vea todas las cosas que necesito obviamente abarcar y llevar una palabra en el sentido para que se pueda entender. Eso quiere decir que hoy que hay un Mesías Salvador, que siendo Él el único Salvador del mundo, o es una de dos: o lo aceptas y lo amas y le sirves, o lo rechazas y no sabes nada de Él y Él no sabrá nada de ti en la vida eterna. Es eso. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Ahí no hay puntos medios. La Biblia nunca le va a sugerir a nadie: mira, quédate en medio, ni mucho con el diablo, ni mucho con Jesús, para que ninguno de los dos se enoje. No, esta vida es obviamente un lado. Tenemos que ser parciales, y el lado al que se nos invita a venir para hacer es al lado del Señor, seguir con el Señor, conocer al Señor, amar al Señor y servir al Señor. Y eso es lo que este texto dice. Jesús mismo lo declaró. Y esta es la verdad: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, simple y sencillamente desparrama, riega todo. No hay bendición para su vida. Entonces hoy usted que es del Señor, que ya conoció su amor, que ya Dios le perdonó sus pecados, déjese de cosas y póngase a hacer las cosas buenas. No hay cosa mayor y superior para conocer, para probar y para tener que
el Dios de la eternidad dentro de tu propia vida. No hay nada mejor en comidas o en bebidas. No hay nada mejor en otro ser humano, sino en el Dios que es perfecto, que vino y se entregó por completo a ti. Si Dios no te ha podido satisfacer al haberlo conocido, no habrá nada en este mundo temporal y pasajero que te le pueda dar alegría a tu corazón. Si cuando el Señor vino y te encontró, no llenó tu mente y tu corazón de alegría, no te ha dado una esperanza que no avergüenza, no va a haber nada en este mundo que te lo pueda dar. Él es perfecto, incomparable, inconfundible. En Él no hay error, y en todo lo que tú puedas ver en este mundo no se puede comparar con Él. ¿Alguien recibe esta palabra en esta mañana, sí o no? Gracias, hijo. Y eso es lo que yo voy a predicar. Ahora, antes de decir cualquier otra cosa, yo quiero venir a lo que es obviamente el tiempo, la temporada, la season que estamos viviendo ahorita. ¿Saben ustedes que casi en todo el mundo, por no decir en todo el mundo, se celebra obviamente la natividad de Jesús? Y lo que las personas hacen, ellos simple y sencillamente en este mes de diciembre, ellos hacen una recreación de lo que fue obviamente hechos o eventos del pasado. ¿Y cuál es esa recreación? Es volver a recrear aquellas escenas. La escena obviamente cuando José y María, dejando Galilea, como dije la semana antepasada, se dirigieron obviamente a Belén, de donde eran, para ir obviamente a cumplir el orden o el decreto o el mandato, obviamente el edicto que había dado aquel gobernador. Ellos fueron para ser empadronados, para ser contados. Y la Biblia dice, que yo prediqué la semana antepasada, que al llegar ellos a Belén no encontraron lugar en el mesón para hospedarse. Pero ellos fueron a un lugar que se llamaba el establo, donde era el lugar que estaban los animales. La Biblia dice que allí María tuvo dolores de parto y nació Jesús, el Salvador del mundo. Dios en la carne como hombre naciendo entre los hombres. Al nacer lo envolvieron en pañales, lo acostaron en el pesebre, y eso es lo que la gente hoy en este mes del año recrea cada año. Pero yo obviamente, aunque no es mi posición pararme y criticar todo eso, no puedo estar de acuerdo con mucho de lo que se hace en esta celebración. ¿Y sabe por qué? Porque mucho de lo que se hace está obviamente fuera del contexto de la palabra de Dios. No lo dice aquí. La gente simple y sencillamente objetan, ellos aseveran, ellos simple y sencillamente inventan en muchos de los casos, sacando de contexto el verdadero texto de la palabra de Dios. Ayer alguien decía, ¿ya miraron la Virgen de María del nacimiento? Y yo contesté que no. Y no me gusta casi ver eso, porque no hay nada mejor que la Biblia para darte a conocer lo que tengas que conocer sin equivocación, lo que pasó en el pasado. Yo he visto películas de la historia de Noé y se ve un montononón de gente en la barca. No hubo ni espacio para los animales por tanta gente que iba en la barca. Pero la Biblia dice que nomás 8 personas se subieron a la barca. Todo lo demás que digan Netflix, YouTube y usted o cualquiera que no sea 8 está fuera de contexto. Y cada año que se recrea obviamente el evento, el hecho de la natividad, se pone obviamente aquel lugar que es el lugar donde estaban los animalitos. Y luego se ve que están los animalitos. Yo siempre recordaba, porque antes lo hacíamos en la ignorancia de nuestra mente y de nuestro corazón. Yo me acuerdo que poníamos una tablota y en esa tabla poníamos mucho heno. Es como un zacate que se da allá en los bosques nuestros, entre los robles. Llegaba uno y descolgaba el heno y luego lo extendía uno, y mejor si el heno estaba seco. Y luego poníamos una casita que se compraba o los carpinteros la hacían, y en esa casita se ponía dentro un pesebrito y afuera acostábamos una vaquita, acostábamos un borreguito por allá. O sea, había vacas, había borregos y no podían faltar los pastores. Allí también poníamos monitos que eran los pastores. Y por supuesto tampoco podían faltar los magos o los reyes magos. Que la tradición obviamente
En el tiempo hasta nombre les pusieron. Porque según la tradición, uno se llama Melchor, el otro se llama Gaspar y el otro se llama Baltasar. Pero la Biblia no dice absolutamente nada de eso. Y eso es lo que yo quiero hacer. Tomar obviamente de la Biblia lo que yo leí para poder enseñar hoy en esta mañana qué es el verdadero punto teológico de la visita de estos hombres del Oriente que vinieron obviamente para hacer algo peculiar que a nosotros hoy nos debe de traer un mensaje a la conciencia por lo que ellos hicieron. Mire, ahorita hay gente aquí que se me está durmiendo. Imagínese usted, qué triste. Imagínese, sentado en un lugar como este, con luces, acomodado y todo, está mal. Por eso esto es importante, leer la Biblia, poder nosotros entender lo que la Biblia dice, para que nosotros busquemos hacer algo con nuestra vida. El otro día yo andaba aquí trabajando y vino un hermano conmigo a ayudarme a trabajar. Y en todo el día que duramos aquí, porque duramos como hasta las 5 o 6 de la tarde nos fuimos. Y estando aquí, este hermano me cuestionaba, pastor esto y pastor lo otro y pastor esto. Y yo siempre a la Biblia y a la Biblia y a la Biblia. Le digo, es que es la Biblia, hermano, no podemos salirnos de la Biblia. Y me decía un montón de cuestiones, pero usted no le cree a nadie. Allá en la tele hay un montón de gente buena para hablar. Pero mientras esté lejos del texto bíblico, pues solamente escúchelo si lo quiere y si no, no pierda ni el tiempo. Entonces hoy, imagínense ustedes, miren, los voy a llevar a navegar en un episodio tan hermoso para ver si podemos nosotros no solamente imaginarnos, sino realizarlo, interiorizarlo a nuestra vida. Lo que esta gente tuvo que hacer y quedó como un ejemplo latente para que cuando nosotros lo leamos nos mueva el corazón a hacer algo mejor. Yo ayer platicaba con alguien y me hacían preguntas, me dijeron ¿cuánto tiempo haré de aquí hasta la frontera y de la frontera hasta allá? Bueno, si usted maneja normalmente tantas horas, si maneja en veces un poquito acelerado, 80 y 90 tantas horas, ¿cuánto hace usted? No me pregunte cuánto hago, y lo bueno es que llego a tiempo cuando quiero. Pues sí. Hay veces que me he venido a las 10 de la noche y alcanzo a llegar a mi casa y me acuesto todavía un rato y voy a la iglesia, voy al culto. Bottom line. Y me dijo, ¿cuánto haré yo eso? Yo no sé, usted va a manejar y depende del carro que maneje. Le dije, pero lo que sí le puedo decir, que si quiere venir y tiene intención de venir, se puede hacer fácil. Entonces, hoy yo quiero, ¿por qué digo esto? Porque obviamente yo siempre que voy manejando, le agradezco a Dios, Señor, gracias que puedo transcurrir cientos y cientos y cientos y cientos de millas. Cientos de millas en horas. Y lo que nosotros necesitamos entender, que estos hombres del Oriente, muchos de nosotros hoy simple y sencillamente visualizamos el concepto de magos y creemos que era aquella gente que se metía la mano y pum, y salgaban un conejo, o metían la mano al turbante, que era obviamente aquella como gorra que usaban, y sacaban un conejo o kendis o todo eso. Eso no es lo que eran estas gentes. Esta gente era gente obviamente que eran sabios, eran gente entendida, eran conocedores de los tiempos, ellos sabían leer los mensajes a través de las estrellas, eran astrólogos, estos hombres se guiaban mucho por ello. Se cree en la historia bíblica que estos hombres de Oriente eran de los medos o de los persas que un día pudieron haber oído las proclamaciones de Daniel el profeta. Mucho de lo que yo voy a decir ahora me voy a enfatizar solo en una cosa, porque leían una cosa y decían, ellos no salieron de Babilonia, de la alta Mesopotamia, ellos salieron de Esparta y ellos salieron de acá. Los tiempos y las edades, cada quien dice lo que quiera, pero yo dije, Señor, entonces ¿qué voy a hacer cuando hay un montón de fechas y un montón de lugares donde supuestamente estos salieron? Pues no te metas en problemas, di que salieron del Oriente y aproxima los años solamente aproximadamente, y se acabó. Y esta gente no era gente común, esta gente era gente entendida, tanto que los historiadores dicen claramente que esta gente, los magos, en el Medio Oriente, obviamente en la región de la luna de la Mesopotamia antigua, la alta y la baja Mesopotamia, estos hombres eran tan eminentes que no podía nadie coronarse como rey si ellos no lo aprobaban.
Y eso es lo importante, no era gente cualquiera. Esta gente eran astrólogos, eran obviamente filósofos, eran conocedores de la medicina. Era gente importante, tenían mucho conocimiento secular. Y estos hombres un día, creo yo, que pudieron haber oído a Daniel el profeta, pudieron haber conocido que algo glorioso estaba pasando, un mensaje en el cielo, que creyeron que había nacido la persona más importante que ha podido haber nacido en esta tierra. Y por eso se cree en la historia que ellos emprendieron un viaje desde donde hayan salido del oriente. Unos aproximan, escuche bien, 1600 kilómetros. Lo que hacemos nosotros desde aquí, un poquito más, para llegar desde aquí hasta mi querido Ameca, Jalisco. Otros dicen que fueron un poco más de 2000 kilómetros. Otros aseguran que fueron 2200 a 2300 kilómetros. Pero no importa si son 1600 o 2300. Lo importante es que ellos salieron. Y ese séquito, ese grupo de gente que no eran tres. La Biblia nunca dice tampoco. Solo fueron tres los que salieron de Oriente. Ellos vinieron con tres regalos específicos para que se cumpliera una palabra profética. Pero lo que sí dice la Biblia, que estos hombres tuvieron que haber tenido sirvientes, vinieron montados al lomo de camello, que unos estiman por lo menos 80 días de travesía, otros estiman 3 meses y medio de travesía en camello. Y eso es, amados hermanos, lo que tenemos que ver nosotros, que cuando hay un verdadero propósito en el corazón para ir y adorar al Señor, no importa que vivas a 3 minutos, a 2 minutos, a media hora o a 45 minutos y que vengas en carro último modelo o que vengas en carro de los 80s. Lo importante es entender que lo único que vale delante de Dios es cuando verdaderamente en el corazón está el propósito de llegar a donde Él está para adorarlo. Y eso es lo que tenemos que aprender de la palabra. La Biblia tampoco nos dice si estos hombres enfrentaron obstáculos o cosas. Mire, yo cada vez que voy a salir y cuando voy para México ya tengo como 2 o 3 cajas de herramienta en México, porque me las llevo. Ahora voy a orar para cuando vaya el hermano Miguel, vaya y traiga su carro para atrás. O mis cuñados, para que me traigan cajas de herramienta para atrás. ¿Y sabe usted por qué llevo las cajas de herramienta? Porque yo digo, por si se me quema un cable, se descompone algo, llevo rollitos de cable, llevo tape, llevo un pedazo de manguera, llevo esto y lo llevo en los carros para prevenir. Llevo un martillo porque sabe que por más duro que le dé con la mano, no hay como un martillo. ¿Sí me entiende? Y llevo pinzas porque por más duro que yo pueda agarrar, nunca me voy a comparar con una pinza. Tampoco mi uña me va a servir para apretar o para soltar algo. Se llevan desarmadores. Entonces yo me prevengo porque ¿sabe por qué? Porque yo digo, algo puede pasar. Está como esta última vez que andábamos en México, íbamos y iba manejando el pastor José Manuel, íbamos bien a gusto y yo comencé a sentir algo en el carro y le digo, algo se siente, no, está todo bien. No pasaron ni 10 segundos, no está todo bien. Y ya teníamos una llanta sin aire y casi se salió la llanta del rin en la carretera. Nos paramos y dice el pastor José Manuel, hablo ahorita un llantero, hay uno aquí a 5 minutos. Y yo me quedé de aquí al aeropuerto con este tráfico, con la lluvia y con esto. No, le dije, no la vamos a hacer. No la vamos a hacer. Pero es que está lloviendo, nunca he oído yo que alguien se deshaga con la lluvia. Me salí. Y saben una cosa, con una mano y con la otra y con la rodilla bajándole a las tuercas. Y le dije, aquí vamos a hacer como en el, ¿cómo se llama esa de las carreras de carros? ¿El NASTA? ¿Cómo se llama? ¿NASTA? ¿Sí? NASCAR, ok. NASCAR, whatever. Ok, entonces yo estaba con una mano el gato y con la otra. Y allá el pastor José Manuel viene, ocupo la llave, no te la puedo prestar porque estoy sacando tuercas. Se la doy en lo que yo quité todo, el gato arriba, todo, saqué la llanta. Ya vino él con la llanta, ¡pau! Le doy la otra, pongo las tuercas y con otra empecé a bajarle el gato. Y rápido, ¿sí o no? Salimos de ahí, más o menos, dice, bueno.
Yo voy a poner a unos a prueba, a ver si así las pueden quitar. Y rápido nos subimos, bañado en sudor, yo porque de todo sudo estando aquí. Ahora se imagina cuando ando haciendo algo. Ayer estaba una tempestad increíble y me metí a la casa y me dijeron, ¿qué le pasa? ¿Está mojado? No, estoy sudando. Me quité un gorro empapado de sudor, me quité una chamarra, me quité otra, me quité mi bufanda, me quité la máscara. Porque dije, me tengo que cuidar. No estaba el día como para andar trabajando ayer y me llevaron a trabajar. Sus 5 horas allá. Y me metí sudando y le dije a mi esposa, necesitan secarme esta ropa, no me la puedo poner, está húmeda, mojada. Y saben una cosa, volviendo a la historia, yo me preveo de lo que yo creo porque algo puede pasar. ¿Se imaginan esta gente caminando en una travesía de 2 meses y medio a 3 meses a lomo de camello, solo porque iban a adorar al rey que había nacido? Qué increíble que estos hombres sabios, estos hombres entendidos del oriente, estos hombres que tenían obviamente dinero, estos hombres nos dejan a nosotros un ejemplo teológico, amados hermanos, que se debe de imitar, se debe de ver. Hoy nosotros con carros le ponemos tantos peros para venir a la iglesia, no estamos en la intemperie, no hay animales que alimentar todo el día, sí hay que ponerle gasolina o diésel al carro, pero cuando mucho yo he hecho la prueba, he ido a poner diésel y ¿saben qué? Voy a la Maverick y le pongo en las pompas normales y ahí está pero el otro día me dijo, pastor, aquí está perdiendo tiempo. Dije yo, me dijo, sí, váyase al otro lado. Y dije, ¿allá qué hay? Allá también hay cómo poner diésel. Y llegué y le metí la cosa ahí, pum, y ¡guau! Se oía. Y yo me hice para atrás. Y bien que le hice. Y ¡pa! Botó y hasta salió diésel para afuera. Dije, esto sí llena rápido. Entonces, en un lado me tomó como 2 minutos para llenar el tanque. En otros lados me toma como 5 minutos para llenar el tanque. Vea lo que nosotros pasamos para venir a adorar al dueño de nuestra vida. Estos hombres gentiles, como un día nosotros, tenían un conocimiento preciso, bien claro, bien definido de lo que ellos buscaban como señal en el cielo. La señal más grande que la humanidad tiene, no tiene que ir al cielo, tiene que ver en la tierra santa un monte que todavía es testigo, que si hablara, dijera, aquí fue donde fue crucificado el dador y el Señor de la vida para salvarte a ti. Y hay veces que nosotros, amados hermanos, no podemos entender eso. Estos hombres, obviamente, según los historiadores, dicen que ellos venían de la gama de hombres que eran eruditos, gente famosa, gente importante, rica, gente que tenía gran conocimiento, como dije hace rato, en la medicina, en la cultura, filósofos, era gente que sabía leer las estrellas. Mucha de la gente de Oriente todavía ellos no usan los campes o las brújulas, ellos ven las estrellas, cómo cambian, conocen el cielo, saben leer las estrellas en el cielo como uno lee ahora el GPS o los mapas. Y esto hace esa gente. Y sabe una cosa, ellos vinieron y cuando llegaron, según lo que leímos, ellos entraron y dice la Biblia que en esos días era rey, el rey Herodes. Este hombre que no era ni un judío, que tenía obviamente que venir de la legacía o de la descendencia del rey David para ocupar el trono de Jerusalén, este hombre estaba usurpando un lugar que no le pertenecía. Porque se cree que este hombre, por su padre y por la mujer con la que se casó en el año 63, dicen los historiadores, era la última mujer que había sido esposa del rey de Jerusalén, que había muerto y ella había quedado viva, o era de la descendencia si no era de la esposa. Y dice la Biblia que entonces, siendo el padre de Herodes un edomita, eso quiere decir que venía de Edom, eran de Idumea cuando usted oiga esa palabra. Entonces él, queriéndose agradar, cuando viene la invasión romana en el año 63 o al 65 aproximadamente, dice entonces los historiadores que el padre de este hombre, que era gobernador en Idumea, él se agració con los romanos para que su hijo fuera puesto como rey, y por eso le llamaron Herodes el tetrarca, que vino para estar reinando allí. Pero este hombre tenía un grave mal en su corazón, y el grave mal que él tenía en su corazón era la desconfianza. La desconfianza era el peor enemigo que este hombre tenía, porque de todo se espantaba.
Por eso dicen que mató a la esposa, mató al cuñado y mató al tío. Y por último mató a los 3 hijos que él tuvo con su esposa, Miriam, que se llamaba la mujer. Imagínese usted. Imagínense la escena cuando, póngame el verso 1, hermano Jerry, por favor. Dice el capítulo número 2 de Mateo, que llegan estos hombres del oriente. Insisto yo que no llegaron 3 con su solo camellito allí. Llegaron estos hombres, obviamente, y traían un gran séquito. Era un montón de gente que venía, gente que cuidaba a los animales, que los alimentaba, gente que los cuidaba a ellos, que los atendía a ellos. Imagínense cuando la Biblia dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, aquella gente magos no es como ahorita la fotografía que podemos tener de los magos. Gente que ahora se dedica al ocultismo, a la trampa, obviamente, a la mentira. Aquella era gente sabia, entendida, gente culta, educada, gente que podía bendecir mucho a la gente que estaba cerca de ellos. Por eso se cree que la palabra mago viene obviamente de los medos, y de aquel entonces se convirtió en la palabra magi, que quiere decir el que hace magia o la que hace magia. Y cuando esto pasó, vean lo que ellos dicen. Llegaron entonces, en el verso 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? No vinieron preguntando, queremos saber si la profecía de Isaías, si la profecía de Miqueas o si la profecía de Daniel se ha cumplido. A ellos no les importó eso. Ellos sabían que 750 años, 700 años de Miqueas o 500 años de Elías, ellos sabían lo que había pasado. Ellos habían entendido cómo, yo creo que Dios les ayudó a comprender, si lo oyeron de Daniel, si lo leían en la palabra antigua, pero ellos llegaron asegurando algo que había pasado y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y vean bien, ¿qué dice la Biblia? Ahí estaba Herodes y era el rey en Jerusalén, la capital obviamente de la Tierra Santa. Y este hombre que oyó eso, dice que cuando los magos dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle. Ese no es como cualquier rey. A los reyes de la tierra se hace una inclinación, pero a este obviamente se le adora con todo el corazón. A este se le ama, a este se le rinde. Este no es como cualquier hombre, este es totalmente diferente y nosotros hemos venido para adorarle. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Hemos venido desde allá para adorarle. Ahora vea usted, vuelva a pensar. 1,600 kilómetros o más de 2,000 kilómetros sentado en el lomo de un camello para ir a adorarlo. Y alguien podrá decir, pues nomás eso pasó. ¿Sabe una cosa? Yo creo que estos con lo que fueron han hecho mucho más que muchos de nosotros hoy, que venimos domingo tras domingo. Y eso es lo importante. Ahora escuche usted el significado de la palabra adoración. Según la Real Academia Española y el pequeño Larousse o el diccionario Fox dicen, la palabra adoración, dice, es acción de adorar. Es devoción profunda por algo o por alguien. Y lo dice, veneración, fervor del corazón, pasión y admiración por alguien o por algo. Eso es lo que es adoración. Pero según la Biblia, la misma palabra adoración dice, dado que adoración es la aptitud o la intención entera del corazón del hombre para con Dios. La aptitud o la intención entera del hombre en su corazón para Dios. Dice, esto implica la obediencia, el servicio y la rendición por el amor que se le tiene a Él. Eso es adoración. Y estos hombres, eso fue lo que fueron a hacer. Se fueron a rendir ante aquel pequeño niño que había nacido. Sabían que no era un niño común. Sabían que no era un niño normal. Sabían que la historia obviamente en la humanidad se había alterado. Ellos lo sabían y lo entendían en su corazón.
Ellos comprendieron estas cosas y estos hombres obviamente llegaron a ese lugar y, como dije, obviamente cumpliendo el primer punto, que puede ser el reinado universal del Señor, porque viniendo gente que eran gentiles de otro lado y vinieron a adorarlo, hoy nosotros podemos saber que a Jesús se le adora en todo el mundo. No importa qué continente sea, no importa qué país sea, no importa qué lengua se hable, no importa qué cultura tenga, hoy al Señor Jesucristo se le adora y se le adora en todo el mundo. Y se ha cumplido esa palabra, obviamente, que el reinado de Jesús es un reinado universal. Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de los señores, como dice Apocalipsis 19. Él es el Rey inmortal, invisible. Él es el Rey que vino para hacer estas cosas. Pero lo importante que también en el punto número 2, noten ustedes conmigo la aceptación que tuvieron unos y el rechazo que otros obviamente manifestaron. Porque la Biblia dice, el verso donde me quedé, vea que cuando ellos dijeron, hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Entonces dice enseguida en el verso número 3 donde yo me quedé, escuche y vamos a ir hasta el verso 6. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿por qué se turbó toda Jerusalén con él? Hace un momento lo dije. Este era un hombre desconfiado, era un hombre que no tenía confianza ni en su propia persona. Se cree, los historiadores dicen, este hombre no confiaba en nadie, tanto que quedó escrito en la historia de la Tierra Santa o en los libros de la historia de Israel, que este hombre aseguró y dijo, cuando yo me vaya a morir, quiero que apresen a todos estos hombres importantes de la ciudad para que haya llanto y lamento en Jerusalén. Ya no tanto por él, iban a llorar por los importantes de la ciudad. Y la Biblia dice, el Señor Jesús lo confirma. Dice, muchos vinieron diciendo de todos los muertos que había matado obviamente el rey. Cuando murió lloraron, pero no lloraron por él, lloraron por esto. Era un hombre que tenía un egocentrismo, un hombre que tenía una inseguridad en su vida impresionante. Y este hombre no confiaba en nadie. Vea, mató a sus hijos, mató a su esposa, mató a su cuñado, mató a su tío y mató a todos los relacionados con el linaje real del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que un día no lo destronaran. Y este hombre, dice la Biblia, oyendo esto el rey se turbó. Imagínense ustedes un hombre esquizofrénico, un hombre con tanta inseguridad. ¿Qué le pasó por la mente? Hoy ha nacido un rey y ese es el rey de los judíos. Hemos venido para adorarlo. Ese hombre pudo haber temblado, tal vez le pegó tos, tal vez si ya traía bordón, se agarró del bordón. Y la Biblia dice que rápidamente hizo algo. Cuando todo Jerusalén también se turbó con él, han de haber pensado, si en sus cabales mata a la esposa, mata a los hijos, mata a la familia y manda a matar a quien sea, ¿qué va a pasar ahora? Que verdaderamente su reino o su reinado es amenazado. Por eso se cree que todo Jerusalén se turbó con él. Ahora vean lo que dice el verso 4 hasta el 6. Y dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿de dónde había de nacer el Cristo? ¿O dónde había de nacer? ¿A quién convocó? A los sacerdotes. ¿A quién convocó? A los escribas, a los principales del pueblo. Ellos sabían. Pero si usted me pregunta que si lo estaban esperando, no lo estaban esperando. Hoy nosotros sabemos que el Señor regresa y hay mucha gente en la iglesia que está todo despistado o despistada. No tomando en cuenta que cualquiera de estos días puede aparecer el Mesías Salvador de nuestra alma para llevarnos con Él al cielo, porque lo dice aquí en su palabra. Aquí lo dice. Dice que Él va a venir. Se escribió en griego, se escribió en latín, se escribió en arameo, se escribió en hebreo y la Biblia es la verdad. Y muchos de nosotros podemos estar en la iglesia totalmente despistados como estaban en ese tiempo los sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo. El rey Herodes, que los tenía allí a su servicio, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías Salvador.
Y ellos contestaron, dijeron, en Belén de Judea, Señor, en Belén. Ahora vean ustedes, en Belén, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Miqueas, 500 años antes. Vaya, hermano Jerry, al capítulo 5 de Miqueas, verso 1 y 2. Vean ustedes que el Dios de la eternidad venía para tener un nacimiento físico en ese tiempo en que Él lo decidió. Y cuando nosotros lo miramos, vea lo que dice: rodeate ahora de muros, hija de guerreros, hablando de la ciudad de Jerusalén. Y luego dice, nos han sitiado con vara, herirán, dice, en la mejilla al juez de Israel. Vea el verso número 2 y dice la palabra, pero tú Belén, Éfrata, o sea, tú Belén, la casa de pan, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Dios de la eternidad venía para estar como hombre entre los hombres. Y eso es lo importante. Estos hombres lo leyeron, lo creyeron y lo vivieron, y por eso llegaron allí. Y se dan ustedes cuenta que ahí había gente que eran los escribas. Los escribas eran los que ellos transcribían el texto de la Torá, y ellos eran los encargados de prescribir la palabra de Dios. Los sacerdotes de leerla, de predicarla, de enseñarla junto con los fariseos. Y esta gente, cuando oyeron y se turbaron y les preguntaron y sabían, pero no esperaban al Señor. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hicieron ellos? Si ustedes se dan cuenta, ellos no hicieron absolutamente nada. Porque ellos, al entender esto, hubieran caído de rodillas, no delante del rey, ni delante de aquellos hombres sabios de Oriente o los magos. Hubieran caído de rodillas ante Dios. Señor, has cumplido tu palabra y nosotros ni cuenta nos hemos dado. ¿Sí me entienden? Por eso, volviendo obviamente a lo que leíamos en el capítulo número 2, cuando se turba el rey, cuando la palabra nos enseña a nosotros, ve ahora, ellos le dijeron, en Belén, en la casa de pan, porque está escrito por el profeta. Y vea lo que dice el verso siguiente, dice, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, lo mismo que se dijo por el profeta Miqueas. Dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ve al verso número 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagando en ellos, les dijo, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y luego les dice enseguida, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, escuchen bien, dice, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. En este capítulo 2 de Mateo, en 3 ocasiones, en el verso número 2, en el verso número 8 y en el verso número 11, está la palabra adorar. ¿Y saben por qué? Porque ese es el énfasis de este capítulo, la adoración para el Señor. Por eso hoy nosotros podemos hacer un sinfín de cosas, insisto, pero si no se adora al Señor nuestro Dios, estamos perdiendo el punto teológico de esta poderosa enseñanza. Porque este rey que nació, insisto, como dije, no eras como cualquier otro rey. La palabra de Dios nos dice a nosotros, y dejando esto obviamente, vea usted que la Biblia enseña y dice Herodes, vayan, y cuando lo hallen, vengan y me dicen para que yo también vaya y lo adore. Y vean el verso número 10 y el verso 11, vaya al 10 hermano Jerry, vea cuando leemos al 10 dice, y al ver la estrella, al salir de la presencia de Herodes, miraron la estrella y luego se regocijaron con gran gozo, o sea, miraron la señal celestial. Yo leí mucho y yo no creo que haya sido una estrella como esas que están en el firmamento. Yo creo que fue algo en el cielo, la gloria de Dios. Como decía yo hace 2 semanas que en Lake Tahoe, un día estando en la casa del driveway de mi suegra, nos apareció una luz del cielo imponente, poderosa, que alumbró. Yo no sé si usted, hermano José Manuel, estaba esa vez que brilló la luz, y que yo dije que eso fue radiante, no podíamos ver para arriba, no era un avión, no era nada de eso, era algo que
todo lo que estaba allí se miraba mejor que el día. Era tan poderoso eso que yo quise voltear a ver para arriba. No pude, no podía voltear a ver esa luz. Y yo creo que algo así fue, como decía la semana antepasada, los pastores miraron la gloria de Dios, miraron una señal poderosa, hubo un mensaje poderoso que se les dio. Y esto que dice que a ellos al salir de la presencia, como una estrella iba a estar y luego se desaparece y ya no está, y luego la vuelven a ver. Si eran astrólogos, ellos notaban, sabían. Ellos, yo creo que miraron una señal que los guió, la vieron donde estaba, la siguieron, y cuando volvieron a verla se gozaron con gran gozo. Pero el verso 11 dice: y al entrar en casa, dice, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Qué increíble porción de la Escritura. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron sus presentes, que era el oro, que era el incienso y que era la mirra. Y aunque no pretendo entrar qué significaba cada uno de esos, lo importante es que, como leímos anteriormente, ellos fueron, según la Biblia, y lo adoraron. Dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para con Dios. Y luego dice, implica la obediencia, el servicio y la rendición absoluta por amor a Él. Yo no sé si hoy tú puedas adorar a Dios en verdad. Porque no importa lo que sepas, lo que brinques, lo que grites, lo que llores o lo que hagas. Si no eres un adorador de Dios, muy poco sirve lo que estamos haciendo. Y ese es el mensaje. Ese es el punto central de eso. Que hubo gente que no tenía lo que nosotros tenemos, pero creyeron a la palabra de Dios. Creyeron a lo que se les anunció. A ellos no les había pasado nada. Por eso es ahora el verte de mis ojos con tristeza a ti, que en veces cavilas tanto entre dos pensamientos, que en veces vacilas tanto con lo que se te ha hecho, lo que se te ha dado y lo que puede ser para tu bendición para toda la eternidad. Y sabes una cosa, la Biblia dice que todos los que somos de Jesús hoy en el pacto de la gracia, el Señor comenzó con el toque de su Espíritu Santo en la vida de todos. Y eso es lo que un día mucha gente delante del Señor oirá: me mostré, me revelé, no me quisiste conocer. Y serán apartados de Él, porque el Señor les va a decir: nunca los conocí. Nunca hubo esa intimidad, nunca hubo ese rendimiento. Nunca hubo eso. Imagínese usted, y no estoy aquí para criticar ninguna religión, porque eso es lo que menos me importa. En días pasados ya tenía días que no miraba la televisión. Y la prendí, yo ni sabía que era el día 12 en verdad. Y digo esto con respeto por si alguien me ve y se quiere enojar conmigo. Y miré a gente que iba con cosas cargadas en sus espaldas. ¿Y saben cómo llegaban unos a la entrada de aquella basílica en el DF? Ellos entraban y iban así. Y alguien dijo en ese reportaje: nos critican porque creemos en nuestra mamá o nuestra madre. Y luego dijo: pero nosotros hacemos cosas que no hacen los separados, o sea, usted y yo. Tener esta firmeza de fe y de devoción. Y eso a mí me duele cuando lo oigo. ¿Y sabe por qué? Porque ahí hay gente de rodillas que cree lo que le han dicho, que cree lo que le han enseñado y que no han podido experimentar lo que usted y yo hemos experimentado. Y eso es lo triste de tener una poderosa verdad como esta que no se pueda entender. Eso es lo triste, amados hermanos, que un día no lo van a recordar. Yo te abrí tus ojos ciegos,
Toqué tu mente muerta, te di vida de entre los muertos. Me manifesté, te amé, te abracé, te cobijé, te tuve, te puse, te llevé y te traje. Pero no me conociste. Yo tampoco te conocí. Y esto es porque el rey que vino a nacer, aunque murió un día, pero no murió para no ser más, murió solo porque era la única forma de salvarnos a ti y a mí y venir nuevamente para llevarnos a casa. Él es el rey cumpliendo el tercer punto. Él es el rey eterno. Él no pasa, Él no va a morir. Él va a reinar para siempre y nosotros estaremos con Él en el reino eterno. Alguien de veras cree esta palabra. Y allí, como decía Cristian, hoy aquí el danzar, hoy aquí el aplaudir, hoy aquí el abrir la boca es solamente un ensayo de lo que vamos a hacer allá en el cielo. ¿Sabe cómo vamos a adorarlo en el cielo? De día y de noche, a todas horas, en un estado eterno, sin cansancio, sin tristeza, sin dolor, sin nada. Alguien cree esta palabra, amados hermanos, y eso es lo importante de todo esto. Yo no quiero hablar solamente de magos importantes, es de la acción que traían en el corazón, que venían a hacer. Ellos vinieron a adorar, era la actitud de su corazón, esa actitud interna que no se pudieron separar de ella, que cuando yo creo se les enseñó. Si fue Daniel el que los instruyó, si lo oyeron de las palabras de Daniel, o simple y sencillamente leían las escrituras de la antigüedad y lo creyeron en el corazón, era algo que latía en ellos, era algo que los movía, era algo que no los dejó estar en paz. Y aunque pasó el tiempo, ellos estaban buscando y esperando el momento preciso. Y sabe una cosa, ya no hay que estar buscando para arriba. Él ya vino, ya se humanó, ya creció, ya murió, ya resucitó. Hoy hay que esperar que regrese y estar nosotros adorándole. Yo creo que uno de los pasajes más intensos de adoración, esto yo lo creo, ayer me estaba solo en la casa y hablé con el perro ayer. Le dije, ¿qué tanto sabes tú de Dios? Y el perro se me quedó mirando con la lengua afuera. No sabes nada. Le dije, qué triste que tú no sabes de Dios. Y algo me habló a mi mente. Y me dijo, ¿y tú qué sabes? Nunca dejes de creerlo. Nunca dejes de vivirlo. Y estando allí, cuando llegó mi familia, estaba yo ahí con mi computadora, mi iPad. Y cuando llegaron ellos cerré todo. Bueno, lo dejé abierto por un rato, pero después miré que no iba a continuar. Dije, hasta en la noche allá en el cuarto voy a seguirle con mi prédica. Y fui y lo cerré. Pero antes de cerrarla, amados hermanos, estando ahí solo, estando allí, el Espíritu Santo me puso, no se habla mucho de esto, pero este es un verdadero acto de adoración. Ponte a pensar, solo para contarlos, 1,600 kilómetros se me hacen muchos, o 2,200. Solo para esperarlo en días se me hace mucho. Pero estos hombres lo hicieron porque en su corazón estaba lo que es la verdadera aptitud y la intención interna de un hombre para con Dios, que es la adoración. Hoy Dios sabe por qué viniste aquí. ¿Cuál es tu propósito? Si te trajo tu mamá o tu papá, o solamente por venir con tu esposa o con tu esposo, o solamente porque viniste para ver a ver quién había venido. Dios lo sabe perfectamente todo bien. Y lo que es la adoración, dice, esto implica la obediencia para con Él, el servicio para con Él, la rendición para con Él, y todo es por amor hacia Él. Pónganse de pie, por favor. Voy a pedirle al músico principal que vengan, por favor. Pasen aquí. Yo hoy quiero decirle a todos ustedes, amados hermanos, a la iglesia, no te voy a decir que no importa dónde has andado ni lo que has hecho, pero lo que te voy a decir es esto, que hoy es un día que tú tienes la gran oportunidad para venir y para rendirte al Señor. Él te miró ayer, te miró el año pasado, te miró todos los días. Él ya nos vio para mañana y Él sabe perfectamente lo que vamos a hacer
en nuestro corazón. Yo dije que iba a tocar el punto también de que en Lucas 11:23 Jesús lo dijo: el que conmigo no junta, conmigo desparrama, y el que es contra mí no es conmigo. Hoy yo quiero decirte a ti, de veras eres del Señor. De veras te identificas tú con el Señor. Porque al Señor lo único que a Él le importa, según San Juan 4:24, es un verdadero adorador. A Él no le importa nada más. ¿Entienden eso, amados hermanos? Una sola cosa dijo Juan en su evangelio inspirado por el Espíritu de Dios. Y ahí póngamelo, hermano Jerry, por favor. San Juan 4:23 y 24. Ponga el 23 para que se entienda lo que estamos leyendo. Mas la hora viene, dice Jesús, pero ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El verso que nosotros obviamente queremos leer es el verso 24. Y vea el verso 24 cuando habla: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, porque esto es necesario. ¿Cómo adoras a Dios? ¿Cómo lo has adorado? Porque yo creo que a los que Él ya nos amó y nos salvó, ya nos dijo Él cómo quiere que le adoremos. Un día Él nos va a recordar el tiempo que nos dio, las oportunidades que tuvimos, los privilegios que Él nos dio, si los aprovechamos o los desaprovechamos. ¿Sí o no? ¿Saben ustedes que hoy no hay gente aquí porque están enfermos? Que quisieron estar aquí. ¿Sabe usted que hoy hay gente que no está aquí porque no quiso estar aquí? Porque tal vez hoy tantos equipos de fútbol es más importante un partido de fútbol o una comida con un familiar que tan frecuentemente los tienen. Y Dios sabe eso. ¿Sabe usted que hoy Dios supo lo que trajimos delante de Él? Si fue $1, 50 centavos o cientos de dólares, ¿cómo lo hicimos? Vea el texto que puso mi hermano Jerry. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario. Para poderme poner el zapato es necesario que me ponga antes un calcetín para poder tener la comodidad. Es necesario, es que es una necesidad en nosotros. ¿Qué pasaría si la iglesia se torna en ser una iglesia adoradora ante Dios? ¿Qué pasaría si los corazones se volcan ante el Señor para rendirse a Él? Vea, y no me da miedo decirlo. Hoy alguien pudo venir porque lo trajo su papá o su mamá. Hoy alguien puede estar aquí nomás porque le dijo su esposo o su esposa. Hoy alguien está aquí porque vino a ver que let's go to the church and hang out and see what's going on. Let's go and check it out and see who's there today. Pero yo creo que hoy alguien dijo desde ayer o desde antier: Señor, espero el domingo porque ese día voy a ir. Voy a cantar con libertad como cantábamos. Voy a gozarme en tu presencia y te voy a adorar. No me va a importar quién esté al lado de conmigo. Si Él no sabe lo que a mí me ha pasado, yo sí sé lo que tú me has bendecido, cómo tú me has amado y lo que tú, mi Señor y mi Dios, me has dado. ¿Alguien recibe esa palabra, sí o no? Si usted no sabe cómo Dios me salvó a mí, no me importa mucho, pero yo sí tengo que saber qué ha hecho el Señor por mí. La Biblia dice, y esto es verdad: al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Al que mucho se le ha perdonado, ese tiene mucho que agradecer. Y la mejor gratitud es una gratitud cuando se rinde en adoración al Señor. Habrá adoradores en esta casa que quieran adorar al Rey de la Gloria, al Dios omnipotente, al que
que es inmortal, invisible, al que su reino es reino sempiterno, al Dios de nuestra salvación. ¿Sí o no? Mire, con esto concluyo la tercera parte, el reino sempiterno del Señor. Hermano Jerry, primera de Timoteo 6. Vaya al verso número 14, porque ya el 13 ya no lo sabemos bien, pero el 14, y con eso voy a abrir este altar. Ojalá y hoy nuestros jóvenes digan: es verdad. What am I doing here? Vine porque me dijo el hermano: hey, see you in church tomorrow. Brother, thank you for the invitation, but you don't have to tell me. I know that I have a responsibility before my God and my Lord, my Savior. I'm going to be there. No matter what, if I'm not dying, I'm going to be there. It doesn't matter if I'm going to be tired or sick. I'll be there in the name of Jesus. Amen. I have duty to perform. I got to go before the Lord and serve the Lord, because He is the owner of my life. Tengo un compromiso, un trabajo que hacer, y es llegar y adorar al Señor, porque Él es el dueño de mi vida. Él lo sabe, Él lo entiende, Él lo ve en nuestra vida. El verso 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, porque Él va a venir. En arameo se dice Maranatha. En español se dice el Señor viene. En inglés se dice the Lord will be back. Amen. Wherever you want to listen to and hear from, listen, the Lord is going to come back. Y hay que guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición del Señor. Y luego dice que esa aparición, el verso 15 hasta el verso 17, dice: la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. Ayer el hermano que venía conmigo y veníamos de Lake Tahoe en medio de la nieve y todo, me decía: pastor, todavía hay reyes en la tierra, en el mundo. Sí, en España, en otros lados del mundo, en África, hay reyes, hay todos, pero usted y yo tenemos un rey. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, y su nombre es Jesús. Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. Y luego dice el verso 16: el único que tiene inmortalidad, si un día murió fue para salvarnos. El único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha podido ver, no ha visto ni le puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El imperio sempiterno es el reinado eterno. Amén. Habrá un adorador en esta casa que diga: Señor, voy a ir y en estos minutos te voy a adorar. Me voy a derramar ante ti, voy a bendecir tu nombre, te voy a exaltar y te voy a glorificar. Yo solamente me pregunto: ¿qué fuera de la iglesia si todos nos convirtiéramos en adoradores? Yo creo que aquí los enfermos saldrían sanos, no importa lo que tengan. Yo creo que si aquí viniéramos en verdad, no estarnos cuidando uno al otro, ni estar cuidando nada, pero viniéramos a adorar, la gloria de Dios se manifestaría de tal manera que tal vez anduviéramos gateando para podernos mover de un lado a otro por el pesor de la gloria de Dios. Yo creo que aquí hubiera tanta convicción que, hermanos, no bajaríamos nuestra mirada del cielo esperando a nuestro Señor que viniera para llevarnos a casa. Pero hay una desconexión tan grande con el verdadero adorador. ¿Y sabe por qué? Porque nadie puede conocer lo que no sabe y nadie ama lo que no conoce. Pero el que ya conoció del Señor su gracia y su bondad, no tiene otra más que ser un verdadero adorador. Uno que en la noche, en las vigilias, en la mañana, en el trabajo, en obras o en palabras, es un verdadero adorador. Vamos, el praise team, cante algo alusivo a esta prédica. Vinimos a adorarlo y ojalá y hoy nos cuente esto. Hoy nos cuente.